ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 18:03 y aquí estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Jorge Enríquez está llegando en la jornada de hoy. Estuvo, bueno, en lo que fue un almuerzo en el Club El Progreso muy importante, donde se hablaron de temas y datos increíbles que seguramente ahora vamos a intentar que, bueno, nos repite, nos vuelva a contar lo que todos los datos que tiene y que en el futuro va a hacer que con estos datos se puedan modificar algunos parámetros de la República Argentina que realmente están bastante fuera de su lugar. Estamos acompañados, por supuesto, esperando a Jorge con Gastón Emmens y con Lautaro. Acá les doy las muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acércate un cachito al micrófono, Lautaro. ¿Cómo bien? va? Bien, vos estuviste en el almuerzo de hoy y ¿nos podés tirar un título? Bueno, realidad nacional, realidad de campaña. Un poquito hablamos de eso. Bueno, de todos lo que estamos viviendo. En fin, un poco un resumen hizo Jorge de varios ítems, varios temas relacionados con el actual gobierno. Con los que nos van a dejar. Sí, un poco hablamos de valores, ¿no es cierto? También de todo un poco, ¿sí? Porque a veces se cree que la política va por un lado y los valores van por otro. Nosotros, a través de Patricia, lo que queremos es volver a unir esos dos conceptos, ¿no? Que la política esté respaldada por valores y que se haga política en función de valores. Obviamente. Y Gastón, vemos que día a día va creciendo la campaña. ¿Y cómo estás viendo vos en lo que es tu primera impresión, ¿no?, de llegada al mundo de la política, por la edad que tenés, por lo joven que sos? ¿De qué manera crees vos que la política se está dando cuando se ve que desde los distintos partidos políticos hay algunas agresiones y mismo dentro del marco de la interna, ¿no? Bueno, en realidad hay una salvedad porque es interesante lo que me preguntás. Es la primera vez que yo vivo una interna así con tanto ánimo. Mi tercera campaña ya en lo que es la militancia, pero es la primera vez que con estas cualidades que vos bien mencionás. En lo personal, mirá, yo hoy a la mañana leía viste el fuego cruzado y todo, y ayer particularmente me angustió mucho una declaración de un dirigente del partido, que no voy a hacer mención, que dijo, no, Patricia Bullrich no va a poder resolver el tema de los piquetes. Pero yo me ponía a pensar, ¿no? Decía, antes la discusión era, yo lo voy a poder resolver. Nunca en nuestro partido, que es el partido de líderes históricos como Mauricio Macri, como Patricia Bullrich, que son líderes resolutivos, nunca la discusión puede ser, el otro no lo puede resolver. Siempre la discusión tiene que ser, yo lo puedo resolver mejor que el otro. Entonces, eso de la interna... ¿Qué herramientas tengo para resolver algo? Tiene ¿no? que ser, o sea, para mí la discusión tiene que ser por la positiva, es yo puedo, yo soy mejor que el otro. Como decía siempre Mauricio, tenemos que dejar esta Argentina donde el otro es malo, sino que el otro puede hacerlo, pero yo lo puedo hacer mucho mejor, yo soy mucho más capaz. En este caso, obviamente, enfrente tenemos al kirchnerismo, pero dentro de la interna tenemos matices, son diferencias chiquitas.
Entonces creo que hay veces que algunas personas, como se dice en la jerga, se comen ese personaje de la pelea que no lleva a nada, porque en definitiva lo que constituye es la unidad. Bueno, y acá sí ya lo tenemos, está con nosotros y el que ha llegado, estuvimos contando que estuvo en el Club del Progreso, la charla que estuvo dando y los datos que realmente en la jornada de hoy, ¿cómo estás, Jorge? En la jornada de hoy diste que son abrumadores y también preocupantes porque es lo que en definitiva el próximo gobierno vamos a tener que asumir, ¿no? El gobierno, digamos, que nosotros apoyamos. Así que, Jorge, bienvenido y bueno, vos viste, hoy está súper poblada la mesa, sí. Dios gracias, por suerte. Los datos, nos referíamos a, bueno, algunos datos, no sé de qué datos se habían referido. No, los datos, por ejemplo, de cuánto gasta el Ministerio de la Mujer. Ah, bueno, por ejemplo, ¿no? Lo del Ministerio de la Mujer es una cosa que realmente es vergonzosa, como también, bueno, te queda buenas tardes, ¿no? Es vergonzoso lo que gasta el Ministerio de la Mujer, que no solamente no ha servido para mejorar el tema, bajar la tasa de femicidios, sino que estos antes bien han aumentado. Estamos hablando de un ministerio que está gastando en estos momentos 2 billones de pesos al año, el equivalente de 16.000 millones de dólares, tomado al cambio oficial, obviamente, que es el único que existe para el gobierno. Bueno, pero no es el real, discúlpame. No, ya sé. No es el real. Lo digo irónicamente. Porque, sino que me avisen dónde compro $1 a 2.50, 2.60. Igual, 300 poner que estuviera, que no está. No importa, 300, que me avisen. Y entonces uno ve que con eso se podrían construir, por ejemplo, 50.000 kilómetros de red cloacal. En Argentina el 40% de la gente no tiene redes cloacales, estos son 16 millones de personas, un número por cierto muy elevado, y el tema de la red cloacal se vincula con, obviamente, con la salud pública. También se podrían hacer el equivalente a 700.000 viviendas, tenemos un déficit habitacional de 800.000, de 3.800.000 viviendas, y esto se relaciona justamente con los femicidios, porque se podrían construir 800.000 viviendas de 2 dormitorios, y ustedes saben que en muchos casos el tema de la violencia familiar surge a partir de vivir en lugares hacinados, en lugares donde realmente no tienen las comodidades indispensables para una vida, mínimas indispensables para una vida medianamente. No, aparte que a veces se da un contexto de violencia y muchas mujeres tienen que soportar la violencia porque no pueden irse a ningún lugar, no tienen ningún espacio donde ir, y esto generaría justamente a habitar a esta gente que necesita de manera urgente salir del círculo de violencia y no pueden ir a denunciar porque no saben la cantidad, porque es más grave los que no pueden denunciar porque necesitan quedarse en ese hogar porque si no, no tienen techo para esas mujeres y sus hijos. También hay hombres que son víctimas de violencia, porque también los hay, he tenido casos en el estudio de hombres víctimas de violencia y que tampoco no pueden hacer nada porque si no, no tendrían dónde vivir. Entonces es tan importante estos datos que vos diste en la jornada de hoy en el Club del Progreso, que me parece que hay que revalidarlos y tenerlos presentes de manera permanente. Bueno, del mismo modo que también hay, se podrían hacer, ya digo, 800.000 viviendas. Hoy tenemos un déficit de 3.800.000 viviendas. Se podrían realizar con esa plata también 800.000 quimioterapias. Se podrían realizar también, construir cerca de 500.000 pozos de agua. Ustedes piensen que hay 10 millones de personas que no tienen agua potable, que gastan 3 meses por año de sus vidas, o el equivalente entre 3 y 6 horas diarias para ir a buscar algo elemental como es el agua, algo tan necesario, que hoy lo estamos viendo justamente en el Uruguay, que por la sequía espantosa que tienen se ha transformado en un drama que los uruguayos, me contaban amigos uruguayos, nunca pensamos que íbamos a tener carencia de agua con los ríos que tienen, y sobre todo que tiene el Río de la Plata. Sin embargo, bueno, la verdad que lo que están haciendo es fabuloso, porque me contaban de que abrieron 60 pozos de agua en Montevideo. Nosotros no lo habíamos hecho porque estaríamos discutiendo si le corresponde a la nación, si le corresponde a la ciudad, si le corresponde a la...
Bueno, esos fueron algunos datos, un clima muy lindo, ahí estuvo Lautaro, y puedo apreciar un clima muy lindo porque la verdad que era gente como Emilio Weisblaum, tipos excelentes, filósofos de primerísimo nivel, el doctor Mirragio, un destacado civilista, bueno, y Luis Sebasco, y mucha gente muy... Carlos Reguna, que fue secretario de Cultura durante la época de Macri, y la verdad que uno se entusiasmó hablando porque es un auditorio que no quiere escuchar caer en lugares comunes, porque como yo digo siempre, todos sabemos lo que hay que hacer, es como un catecismo. Primer mandamiento, el equilibrio fiscal. Segundo mandamiento, achicar el déficit público. Tercero, terminar con el cepo. Es una letanía ya, porque y además que sabemos que esto hay que hacerlo en los primeros 100 días de gobierno, porque si no va a ser tremendo, y además que la gente, si no lo hacemos rápido, va a decir, son más de lo mismo. Hoy la gente tiene urgencias, hay desesperación, hay angustia, frustración, los hijos se le van del país. Acá tenemos el caso de Luján, único hijo, Tomás, buscó otros horizontes, le va magnífico en Europa, pero a mí me hubiera gustado que no le hubiera ido tan bien en Europa, un poquito menos, y se quedara en su casa, porque con su familia, porque el chico también siente el desarraigo. Yo he estado con él en París hace unos días y siente el desarraigo, pero evidentemente busca otra cosa, porque sabe que esto es el país de la prebenda, esto es el país del conchavo público, del conchavo político. Entonces el pibe dice, un chico que tiene aspiraciones, que estudió en Bolonia, que estudió en París, en lugares de primer nivel, busca otro horizonte porque dice, no quiero subirme en esta mediocridad. Hoy yo dije en un momento dado que es un lugar de psiquiátricos. Tenemos un gobierno de psiquiátricos, pero además la gente, porque no toleraríamos nosotros, sino las cosas que el gobierno dice permanentemente. En otro país hubieran saltado. Lo que dijo ayer con ese aire de chabacano que tiene de cantante de modé de los años 40, Alberto Fernández, cantante de tango con la voz cascada y en picada, triste, solitario y final, como le puse yo en un artículo, cuesta abajo en mi rodada, parece este muchacho. No se podría decir que la culpa de que hay tantos venezolanos en Argentina, cerca de 100.000 venezolanos, la tienen las sanciones económicas. Bueno, esas pavadas, ayer tuve un programa de televisión que ustedes lo habrán visto, sí, que me pongo a discutir, un chico del Polo Obrero me dice, la culpa de la embajada. Siguen. ¿La embajada de qué, muchachos? No tienen idea de nada. Bueno, pero de Massa no dijeron nada en el programa de ayer. Yo te escuché y que vos querías sacar el tema, porque acá tiene que ver con la economía y la manera en que manejan de manera permanente el peronismo, la economía en la República Argentina. Y de eso nadie habla. Y vamos a hablar justamente con una especialista, politóloga ella, que es Camila Dolabjian, que, bueno, justamente nos puede dar algunos datos respecto de cómo va a ser el ministro de Economía, ¿no?, que es candidato para seguir haciendo campaña, mientras que se supone que, o sea, yo lo vi hoy que estaba en un acto, después se reunía con gobernadores. Digo, sí, lo de la inflación y todas esas cosas no son temas importantes, evidentemente. Camila nos va a desasnar un poquito. ¿Cómo estás, Camila? Acá Jorge Enríquez y todo el equipo te saludamos. Hola, María Lujano. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Cami. Bueno, ahí está la primera pregunta que te disparó Luján. ¿Cómo puede hacer este señor para controlar la economía y hacer campaña a la vez? A lo mejor es porque está haciendo las dos cosas en simultáneo y nos vamos a llevar una sorpresa, porque tenemos un renacentista, viste que en el Renacimiento había gente que podía ser físico, matemático, pintor, así que a lo mejor no creo que sea eso el caso de Sergio Tomás. ¿Cómo puede hacer para manejar las dos cosas? Y Jorge, acá hay dos preguntas, que es si puede y si debe. Respecto al si puede, claramente, y esto lo marcaron hasta bancos internacionales que han sacado reportes al respecto de este nuevo rol, apenas se confirmó su candidatura, como por ejemplo el JP Morgan, que decía, es mucha carga tener la economía en la espalda, la política económica en la espalda y al mismo tiempo hacer una campaña presidencial. Entonces, respecto al si puede, lo que te dicen en el círculo de Sergio Massa es, Sergio tiene un rol más político que técnico, no lo necesitan, su equipo se ocupa.
Ahora, eso nos dispara a la segunda pregunta, que es si debe. Y para eso te voy a poner un ejemplo que pasó en el día de hoy, ¿no? Hoy en el boletín oficial amanecimos con una modificación presupuestaria, que es básicamente una reorganización del gasto público, ¿no? Con un incremento muy, pero muy importante del déficit fiscal, o sea, del rojo en el que está en el gobierno porque gasta más de lo que le ingresa. Entonces, esta medida está firmada por Sergio Massa y cuando uno va al interior ve que hay pura repartija a municipios y provincias y dice, che, Sergio Massa, que es candidato a presidente, ¿debería también ser ministro de Economía y firmar este tipo de decisiones administrativas? Y para muchos la respuesta es efectivamente que no, que hay un tema ya de ética y un tema de separar lo institucional de lo político que debería estar un poco más vigente. Lo que dicen es, Sergio se quedaría hasta las PASO para garantizar un poco la estabilidad política, por lo menos del área económica, y después le dejaría algún segundo técnico, que podría ser Guillermo Michel o podría ser Gabriel Rubinstein o alguno por el estilo, le dejaría el mando del ministerio. Pero todavía, viste, es temporada alta de humo, así que hay que ver efectivamente hasta cuándo se queda. Lo más probable es que por lo menos espere a cerrar el acuerdo con el fondo, que es uno de los temas de mayor preocupación en este momento. Temporada alta de humo, me encantó. Y sí, es como Londres en invierno, ¿no? Claro, viste, tal cual. Ahora, Camila, más allá de todo lo que estamos viendo, los parámetros que vamos a tener respecto de la inflación del mes pasado, no es que está como para decir, bueno, bajamos al 2% y demás, estamos hablando de un 7%. No, obviamente es una inflación absolutamente tóxica para cualquier economía. Ustedes piensen que es el doble, la inflación mensual en la Argentina es el doble de una inflación anual en cualquier país, que encima enciende alarma. Por ejemplo, Uruguay tiene la inflación, se proyecta para 2023, aún con la sequía fulminante que están teniendo, siguen proyectando una inflación del 7%, cuando nosotros tenemos un 7% mensual. Claro. Entonces, claramente esta desaceleración que se vio en el mes de mayo y que probablemente se vea en el mes de junio, es una cuestión puramente estacional. No hay nada que haya cambiado en la estructura económica que indique que es una tendencia en el largo plazo o que solucionaron algún problema. Incluso los especialistas dicen que los próximos 6 meses, o sea, la segunda parte del año, va a tener un piso mínimo del 7% de cara a las elecciones, con toda la tensión cambiaria y la tensión que va a venir con las PASO. Claro. Lautaro, no sé si vos querés comentarle algo a Camila respecto de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos asistiendo y lo que vamos a tener que asistir de acá a diciembre, agarrémonos. No, fue muy linda la frase esa de que estamos en temporada de humo. Alta. En temporada alta de humo. Alta y baja. Sí, en realidad esta gente tiene temporada alta todo el año y durante todos sus 4 años de mandato, ¿no? Le siguen echando, ayer en un programa le echaban la culpa a Macri de deudas que tuvo que contraer para pagar las deudas que crearon ellos, ¿no es cierto? Se olvidan de todo y además sacan, digamos, valoraciones que son absolutamente incomprobables, datos que tiran que no están en ningún lugar, sencillamente los inventan, ¿no? Se olvidan del día que entraron al gobierno, el día que estaban abandonando el gobierno, 9 de diciembre del 2015, podemos ver los videos de Aníbal Fernández riéndose por televisión cuando decía que ahora cómo van a hacer para pagar los 15.000 millones de dólares que la Corte Suprema acaba de obligar a la Nación para pagar, por ejemplo, la coparticipación federal que había sido violada en el caso de San Luis, que fue el primer caso que la Corte Suprema dictó, y la señora Presidente, ¿qué hizo? Sacó un decreto diciendo que ese fallo lo iba a aplicar a todas las provincias, No sé si te acordás de eso, María. Entonces, digamos, el tema es, ellos provocan un problema, uno trata de resolverlos y encima se te vienen encima diciendo que endeudaste al país. Sí, ¿no? Camila, ¿vos qué opinás? No, le sumo una apreciación a esto, que es no solamente una cuestión de las cifras o de disfrazar un poco la situación económica actual, que es el principal desafío de Sergio Massa, sino que la temporada alta de humo también se refleja en la constante intención de Sergio Massa de anunciar medidas que nunca ocurren, o que ocurren después de 4 anuncios, con lo cual lo que aparenta ser es que tenemos un Ministerio de Economía hiperactivo, que no para de trabajar, cuando la realidad no es esa. Les pongo un ejemplo muy reciente. En la semana pasada hubo reunión de gabinete, estuvieron presentes casi todos, primera vez en mucho tiempo, y salieron de ahí diciendo, ahora se va a venir alivio fiscal, vamos a mejorar la situación de quienes pagan impuestos a las ganancias. ¿Alguien vio una medida al respecto? Nada. Lo anuncian 7 veces, recién a la 8ª ocurre, entonces parece que hicieron 1000 anuncios cuando en realidad fue uno solo. Lo mismo que hicieron con la obra pública durante todo el gobierno de Cristina Kirchner.
Claro, ya Y lo otra, ¿no? Por Sí. ejemplo, congelamiento de precios. Dicen, vamos a congelar los precios hasta el 15 de agosto. Ojo con eso. Bueno, lo dijeron ya 7 veces y nunca se confirma. Y te dan a entender, incluso institucionalmente, no solamente uno, no es que estos son off, trascendidos, una charla de un periodista con un funcionario en off, digamos, como decimos nosotros, sino que son comunicaciones institucionales que no se confirman. Entonces, ojo con eso, porque también va a arrancar esto, ¿no? En este Sergio Massa que dice que la campaña es la gestión, van a venir muchas medidas fantasma, que Claro. por ahí se materializan, pero mucho tiempo después. Que Claro. además, discúlpame, además esto de los controles de precios y del congelamiento de precios siempre fue un fracaso, porque cuando tenés que reponer el stock, te das cuenta que es toda una mentira. Es como la hora 12. La hora 12 existe, sí, pero Pagás 10 veces más de lo que- Claro, porque te enchufan los intereses. Cuando vas a comprar vale 100 la heladera y te ponen un 80%, es 180. Ahora sí te lo congelo, pero te lo divido por 12, pero ya te metí un 80% de inflación. Totalmente. Sí. Gastón, ¿tenés alguna pregunta para Camila? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por el diálogo. No, escuchaba muy interesante esto que plantea ella, como del humo que venden, ¿no? Esto de anunciar una cuestión y pregunta es, Camila, en los últimos ministros que ha habido, porque veo como que el kirchnerismo repite este patrón del humo, los últimos años, ¿qué ministro encontrás de repente en cualquier área, fundamentalmente en economía, que puede ser ese norte de evitar esto del humo, ¿no? De ir por otro sentido, por el sentido de la racionalidad y sobre todo de la información certera, ¿no? Porque uno se pone a buscar y es complicado encontrar nombres. No, tal cual. Considero que el humo es una característica muy particular y muy específica de Sergio Massa, que no significa que no sea generalizada a otros funcionarios que están y que han pasado por el gobierno nacional. Ahora, un ministro de referencia, yo creo que la evidencia misma te da cuenta de que no hubo. Es decir, gobierno tras gobierno no ha habido una buena gestión económica, por lo menos en los últimos 30 años. Esto es mi consideración personal, ¿no? Que ninguno ha logrado estabilizar la economía argentina. No es una opinión, en realidad, es la mera realidad. Con lo cual creo que se vienen tiempos difíciles en los que va a haber que ponerse creativo y con mucha firmeza en el plan lograr confianza. Creo que eso es lo que más ha faltado en esto que vos me preguntás del humo. Lo que ha faltado es un ministro de Economía que inspire confianza y estabilidad. Es uno de los principales motivos por los cuales nadie cree que la Argentina pueda mejorar, por lo menos en el corto plazo. Entonces, quien venga va a tener que tener presente, más allá del plan, de la hoja de ruta económico-financiera para el país en los 4 años que vengan, cuando venga un nuevo gobierno, va a tener que pensar en cómo pueda generar confianza y esperanza en las personas de pensar que el futuro puede ser como ese ministro de Economía lo delinea. Seguro, porque mira, siempre recuerdo una frase de Julio Hipólito Olivera, el único argentino que pudo haber ganado el Premio Nobel de Economía, que decía que la certidumbre, antes que las medidas que se tomen en el terreno político, es lo más importante para tener un desarrollo económico sustentable en el tiempo y también con que genere el atractivo de un buen clima de negocios. Si nosotros no restablecemos esa confianza, el líder que asuma debe ser proveedor de certidumbre, y hoy no se puede proveer certidumbre porque la única certidumbre que hoy existe, ¿sabes cuál es? La incertidumbre. Entonces, claro, y te cierro sí, con esto la idea, Jorge, porque vos diste en el clavo con algo, que es que en cualquier país, bueno, no cualquiera, pero en los países que han logrado cierto grado de desarrollo, la confianza no te la da una persona, no te la da un ministro de Economía, claro, te la dan las instituciones, las reglas. Pero nosotros hemos irrespetado tanto la norma, y respetado tanto el contrato con la propia sociedad, el gobierno, claramente, el contrato que tiene con la sociedad y los contratos que va generando a través de las medidas que dicta, se han incumplido tanto que sí, hoy la Argentina se encuentra en la posición de tener que confiar en un ministro. Dios quiera que en el futuro no sea un ministro o alguien o un candidato de la economía no esté esperando al cierre de listas, que no le importe quiénes van a ser candidato a presidente, que le importe que las reglas se van a respetar, venga quien venga. Entonces no necesitemos confiar en alguien, sino en el país, en la estructura del país. La calidad institucional en esto es fundamental. Pensá que Perú, más allá de todos los vaivenes políticos que ha tenido, tiene el mismo ministro de Interior, el mismo presidente del Banco Central, que desde el año 90. Y esto es claro
porque revela que el Banco Central es autónomo, pero acá el Banco Central siempre lo utilizamos para manotear plata que le presta el Tesoro para financiarlo. Esto es lo que... Mirá, hace un par de años atrás yo estaba por motivos académicos en España y de repente me encuentro que hablando con un funcionario español que las cortes, que las cámaras estaban cerradas, que no había gobierno. Entonces le digo, ¿cómo puede funcionar? En mi país, si no hubiera gobierno, tenés... Eso es un caos, esto de Heidi, lo de ayer de tomar edificios públicos hubiera sido un cuento de niños. Y me dice, no, sabe que estamos muy bien, mejor que si tuviéramos gobierno, porque el país camina más, y España no es como me discuten algunos sabios que dicen que yo trato de importar productos sofisticados de naciones nórdicas. España es latino como nosotros, e Italia es igual. En Italia pasó exactamente lo mismo. Estuvieron durante 2 meses sin gobierno y funcionaban. 2 meses, sí. Ahí Tomás estaba viviendo allá y me acuerdo perfectamente. Yo, ¿pero cómo? ¿No están sin gobierno? Ah, no, acá no. Es más, la gente no está enterada. No, es lo mismo, porque saben que esté quien esté. Ahora está Giorgia Meloni a cargo del gobierno y sin embargo no va a cambiar. Va a haber alguna que otra política, pero ellos saben que tienen un rumbo y nosotros no lo sabemos, ¿no? Funcionan las instituciones. Esa es la diferencia. Exactamente. Eso es lo que me parece que es la clave de todo. Muchísimas gracias por tu participación. Siempre, la verdad que los que no la conocen a Camila, que hemos en algún momento trabajado juntos. Está en La Nación, las conoce todo el mundo a Camila. No, la conoce todo el mundo, pero algunos a lo mejor no conocen, la ven como en televisión y no saben que estudió o está estudiando algunas 3 carreras, o ya terminaste algunas, supongo, que era economía, creo que en su momento, ciencia política y derecho. Ah, sí, tengo novedades al respecto. A ver, Jorge, contame, porque contame. entregué mi último Es una examen. genia, esta chica Contame, es una genia y decí la edad que tenés, que porque Vos la podés decir. vos podés. Ayer entregué mi último examen de Derecho, así que me queda el práctico final, dar el último examen del práctico, que no sé si saben, pero bueno, en la UBA se hace 1 año de práctica profesional no rentada y uno da como un examen final integrador donde cuenta las causas que llevó y etc. Exactamente. Bueno, eso me queda, pero las materias, los parciales y todo eso ya está, terminé ayer. Perfecto, felicitaciones. ¿Y los títulos ya Gracias. obtenidos, cuál es, Camí? Bueno, yo me recibí licenciada en Ciencias Políticas, hice un máster en Periodismo, muchos cursos de Economía, pero y me quedaba, bueno, terminar la carrera de Derecho, que el 7 de diciembre estarán ahí tirándome huevos. Ah, vamos a ir. Estaremos. Y qué decí la edad. 25. No, así que, bueno, mis Felicitaciones, respetos. Sí, Mis sí, respetos, sí. sí está la juventud que queremos, que tengan las oportunidades para poder llegar a eso también. Pero 25 recién cumplidos, me parece, ¿no? En Sí. marzo lo cumplí. ¿Cómo te acordás, Jorge? Qué genio eso. Sí. ¿Viste? En marzo, así que Una 25 genia. y... Tenías 23 3 cuando yo hablé por primera vez con vos en radio, así que cuando- viste, ya sí. tenías 25, yo también. Y cuando empezamos, y Qué loco cuando cómo pasa el tiempo, trabajamos en Parece- algún momento juntos, tenía 2 minutos. 21. Yo dije, se está volviendo loca, porque en ese momento estábamos cursando las 3 carreras a la vez. Bueno, ya una por lo menos te recibís. Bueno, Cami, la otra- siempre me quiero tenemos mucho por gente, me dijo, estaba televisión- totalmente demente. Tenemos que madrugar para verte, porque ahora estás en Sí. horario más temprano. Bueno, hasta pero las 8:30 por La Nación Más me encuentran. Por ahí en algunos y otros después momentos también del día. estás algún... Los fines de semana también te he visto, Los fines, sí, a veces participo muchas veces de la cornisa con Luis Majul los domingos a la También. noche, y capaz alguna salida. A la mañana también has estado con Viviana Valles, que ahora está, Sí, está, muy bien, maternando. Tal cual, estuve con Edu Serenelini en los fines de semana el año pasado, pero desde que estoy a la mañana de La Nación Más, tienen la delicadeza de dejarme dormir los fines de semana. Y Está te muy aclaro bien. una cosa, María Luján Batallán de esto sabe bastante, porque aparte de abogada, mediadora, es periodista y durante muchos años tuvo un programa donde yo ahí la conocí, era una niña, recién empezaba, en la época en que no había esta proliferación de programas políticos, en No. un programa se llama Último Momento, ¿no? Sí, los Iba martes por- a las 22. iba Empecé en por- CBN, después por América. CBN y América cuando no CBN, existía claro, La sí, sí. Nación Más, no existía No. TN. Es No, más joven. TN sí, TN ya existe. Empezaba, pero era
y había pocos programas televisivos y todo el 10 mundo años hicimos se eso. peleaba para ir ahí. Yo, Es cierto. yo era planta permanente casi. Bueno, muchísimas gracias, Cami, te felicitamos nuevamente. Un beso Un gigante. Muchas abrazo, gracias a ustedes. Camila Un gran saludo, Dolapian Camila. con nosotros y acá, bueno, los muchachos también la saludan, 18:32 minutos, nos vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos porque hay muchísima información. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Seguimos. 18:34 minutos, acá estamos con Jorge Enríquez y bueno, con muchísima información. Lo tenemos también acá a Gastón Mencia, Lautaro Nieto, que por supuesto nos está acompañando en esta tarde. Bueno, Jorge, contanos un poco cómo se perfila. Hay sesión en diputados, vamos a intentar hablar con alguien. No están tratando nada que le interese a la gente, porque en definitiva están con los créditos subas, que no son un conflicto justamente, pero no están tratando la ley de alquileres. Para los que nos están escuchando, no están tratando la ley de alquileres, que era lo que queríamos desde Juntos por el Cambio. Y la verdad que esto hay que decirlo, hoy yo lo comenté ahí en la reunión. Nosotros con Luciano Laspina en su momento presentamos un proyecto de ley de alquileres que era un poco el revival de la ley 23091, que era la ley que había instaurado el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, una ley perfecta que durante 20 años no generó ningún conflicto, una ley que establecía 2 capítulos esencialmente: volver al principio de autonomía de la voluntad de las partes, la libre contratación, la oferta, porque se maneja así, por más que la ley de gravedad para esta gente no existe, la ley de la oferta y la demanda es como una suerte de ley de gravedad. Cuanto más interviene el Estado, más perjudica a alguna de las partes. Y por el otro lado, que es el Código Civil, por otra parte, y que alguien que justamente no viene del más rancio liberalismo como Raúl Alfonsín, entendió simplemente porque estudió Derecho y porque lo vio clarísimo. Pero además un segundo capítulo donde establecíamos desgravaciones impositivas, tributarias de todo índole, para la compra de materiales de viviendas con desgravaciones tributarias en todo sentido, para la construcción, moderación, modificación o restauración de departamentos bloqueados durante un tiempo determinado, 8 años, destinados a casa habitación. O sea que uno podía adquirir un inmueble mucho más económico en cuanto a que no pagaba toda esta serie de tributos, el Estado hacía un esfuerzo, pero también uno se beneficiaba contra una propiedad que 8 años que eran podían ser en forma alternada, con mínimo de 2 años, o sea que podían ser 8 años en el tiempo. Sí.
Y, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Durante las postrimerías del gobierno nuestro, Eugenio, el secretario de Vivienda, cambió juntamente con otro genio, Lipovetsky, decidieron para captar a los vecinos, a los inquilinos, esto es bueno decirlo, igual no te van a querer. Y ahora voy a hablar de esto un minutito. Los inquilinos, para captar a los inquilinos, hicieron una ley que tampoco los satisfizo a los vecinos, porque era pan para hoy y hambre para mañana. Porque Claro. cuando venía la indexación, si hubiéramos dejado esto libre juego de las partes, hubiera sido distinto. ¿Qué pasó con esto? Jorobamos a los propietarios, jorobamos a los inquilinos, a los desarrolladores inmobiliarios y a los a los inmobiliarios también, y por supuesto algo que estaba creciendo con mucha fuerza se frenó, aunque sigue adelante, que son los fideicomisos. Estos son los beneficios de que se hizo en las postrimerías de nuestro gobierno entre las PASO y las elecciones nacionales, porque hubo un genio que ni siquiera, pues cuando el presidente de la República en ese momento, Mauricio Macri, se enteró, yo dije, por disciplina de bloque tendría que votar, pero te quiero aclarar a favor, te quiero aclarar que o voto en contra o me abstengo. Así hubo muchos diputados que con 2 dedos de frente Claro. leímos la norma y dijimos, esto es invotable. Pero hubo otros que fueron como corderitos, aprobaron esto. Y termina nuestro gobierno, mes de diciembre, mes de agosto del 2020, ¿qué ocurrió? El Senado lo aprobó. ¿Quién pagó el pato de la boda? Nosotros, los vivos. ¿Y por qué te digo eso? Igual no te van a querer. La candidata número 2 de nuestra lista de diputados nacionales, Diana Molero, en una revista que se llama Seúl, revista digital, escribió un artículo. Igual no te van a querer. No trates de buscar el voto pseudo progre porque no te van a querer. Aunque digas que sos egresado del Cole o del Pele, del Cole se Nación de Buenos Aires o del Pele, el Pellegrini, igual no te van a querer porque te estampan con la centro derecha. Entonces te dicen, te estampan con la centro derecha y entonces te encontrás con que, porque ellos es casi una mística, cuando digo ellos son los kirchneristas. Hoy me preguntaron cómo estaban las encuestas y yo les dije, el kirchnerismo no puede bajar, aun cuando pongan al Pato Donald, menos de un 25%, porque es el voto fanatizado totalmente. Puede sufrir alguna merma, porque ayer en la manifestación esta, vota mucha gente, algunos de los que estaban ahí votaban la fórmula de Solano-Ripoll. Puede ser que sufra una merma, pero a la hora final van a poner su votito, que es un voto afirmado, un voto firme totalmente, que tiene, yo diría, hasta algo de místico. Ella la ven, hay gente que la ve a ella y se deslumbra, pero no es gente de la barriada de La Matanza o del barrio San Petersburgo, es de acá, de Barrio Norte también, no se confundan. Gente que, porque han cabalgado sobre el resentimiento y eso lo han hecho muy bien y están mostrando, como decíamos recién con Camila, la lideresa o la líder providencial que creen que a todos los va a salvar. Pero la niña quería hablar y yo No, justamente lo que yo estaba diciendo que en breve vamos a dialogar por lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y viendo que lo que estás diciendo lo reafirmo y lamento que todavía haya gente que tal vez por falta, o no sé si de información o tal vez de conocimiento o manejo cultural de las cosas, no se dé cuenta cuando hay una propaganda política y cuando realmente son ideas políticas. Y la propaganda política que llega a ser casi como un mantra, ¿no? Entonces no se razona, y esto es lo grave, ¿no? El no razonar en política. No sé, vos, Lautaro, ¿qué pensás? Bueno, es, el kirchnerismo ha implantado la política, la desinformación, es decir, hay un engaño absoluto sobre índices, sobre datos y sobre cuestiones. Es una propaganda, si querés, muy parecida a la que hacía el nazismo, es decir, un engaño absoluto, un manto de engaño sobre la sociedad. O sea, lo vemos todos los días, pero por eso te digo, ayer, por ejemplo, Jorge también estuvo en un programa donde tiraban preguntas y datos absolutamente incomprobables, como que Donald Trump, por ejemplo,
criticaba esto o apoyaba a Macri. Sí, una locura. ¿Y dónde dijo eso? Incomprobable, Que ¿dónde lo Duhovne dijo? había dicho que no habíamos recibido deuda. Es decir, todas cosas que las inventaron en ese momento y afirman y siguen. Y lo sostienen, pero sostienen con cosas una con la mejor cara, credibilidad ¿no? Con una cara de piedra. Que Claro. si vendieran piedra, llevarían la cara de muestra. Es decir, no tienen ningún tipo de reparo en mentir. Entonces, contra gente que hace la mentira una política de Estado, no es muy difícil poder y además que tienen todos los medios, ¿no? Claro. Cuando hablan de Clarín, vos decís, bueno, Clarín es un solo diario, y sin embargo ellos tienen ¿cuántos canales de televisión tienen? Canales de televisión, diarios, radios. Por eso, y bancadas dicen al en- revés, dicen claro. que el monopolio lo tiene el otro cuando el monopolio de la información lo tienen ellos. Sí, porque hay solo 2 canales que pareciera que no son afines a este gobierno, el resto son todos Claro, afines. sí, Así el que problema de Clarín, no ¿cuál es? entiendo. Que tiene mucha audiencia. ¿Y qué culpa tienen? Más bien. Ellos han comprado radios fabulosas y las han arruinado. Radio 10, que dejó de tener audiencia de que la coparon ellos. Y te podría dar un montón de ejemplos de cómo han ido copando los medios de comunicación, Sí. sencillamente para sostener mentiras todo el tiempo. Y bueno, Claro. entonces el voto hoy del kirchnerismo, te podría decir que es un voto irracional. Seguro, y seguramente lo debe estar viviendo en estos momentos el diputado Hugo Romero de Juntos por el Cambio de Córdoba, que han tenido elecciones hace poco y se viene la otra elección en la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, diputado Romero? Jorge Enríquez y todo el equipo lo está saludando. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Hola, Hugo. Bien. No, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué está pasando con esto de la ley de alquileres que hoy no se pudo concretar, pese a que no estaba en el temario? ¿Y existe la posibilidad de que se trate en agosto? Porque creo que es la norma que la gente está clamando a gritos, ¿no? Sí, la verdad es que la visión cuando se sancionó esta ley era una visión de un país que tenía una estabilidad macroeconómica y que claramente en esta situación, en un país donde no tenemos estabilidad, donde hay problemas con la inflación, producto de un Estado que gasta más de lo que ingresa y que entra una inflación que agobia a todos los argentinos y que sobre todo afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, queda totalmente desactualizada. Entonces la idea es tratar una modificación de la ley, pero primero plantear una derogación para encontrar una solución a la situación actual, porque encontramos que con esta ley, con la alta inflación, quienes son propietarios y sabiendo que no van a poder actualizar sus alquileres durante un año, inician con un alquiler alto y por otro lado eso afecta al normal de ese movimiento de negocio inmobiliario. Entonces, básicamente, esta modificación o esta derogación de la ley de alquileres responde más a no un fracaso del texto de la ley, sino un fracaso de la política económica argentina, que es inaplicable en un país que se prevé una inflación del 120, 130%, pero que inclusive no tiene previsibilidad en 30 días. Es imposible querer legislar o regular un mercado inmobiliario cuando la actualización es a un año. No te entendimos También. la última parte porque se entrecortó. Decías cuando la actualización Cuando la actualización es de un año, en un país Claro. que no hay previsibilidad en 30 días, menos hay posibilidad de negociar un contrato con una actualización a un año, donde no hay previsibilidad en los índices, y eso hace que el mercado inmobiliario se distorsione. Por eso es la necesidad de tratar esta ley, que lamentablemente no tuvimos el acompañamiento del oficialismo para derogarla y empezar a tratar una nueva relaciones contractuales que incentiven al mercado inmobiliario. Pero sí, en resumen, te quiero decir, les quiero decir a ustedes, el problema mayor, insisto, es la gran inestabilidad en la economía argentina y la gran inflación que afecta a todos los argentinos y sobre todo a la clase trabajadora, porque la inflación pega mucho más en los sectores medios y más vulnerables que en los sectores altos. igual en los sectores cada vez los medios empiezan a ser más vulnerables y los sectores que están más arriba ya están tocando, digamos, la vulnerabilidad también, porque creo que no hay sector que no hayan destrozado. Cuando ves los índices publican
distribución de los ingresos, se da cuenta de qué manera se ha profundizado la desigualdad. Ahora, una pregunta. Si bien esto lo estábamos diciendo recién hace unos minutos en el editorial, si bien esto, porque hoy justo este tema lo traté en un almuerzo que me convocaron para dar una charla, yo recordaba que hubo una ley sancionada en los albores del comienzo de Raúl Alfonsín, la 23091, que funcionó perfectamente bien durante 20 años. Es más, traspasó el Código Civil y Comercial nuevo. Bueno, se traspasó el Código Civil y Comercial y realmente tuvo su efectividad. No sé vos, Lautaro, cómo la percibiste en esos momentos, ¿no? Bueno, como dice Jorge, ¿qué tal, Hugo? Lautaro Nieto. Perdón. No lo tenemos ahora, se cortó un poquito. No, es como dice Jorge, esa ley, digamos, soslayaba, digamos, no existía este problema hoy, esta lucha entre propietarios e inquilinos, donde la ley establece una cosa tan inocua, inequitativa, ¿no es cierto? Decir que un tipo tiene que esperar un año para poder actualizar su alquiler es una locura. Pero tiene que ver, como decía recién Hugo, hay una doble combinación. No solamente es un problema de cómo está redactada la ley y lo desastrosa que es esa redacción, sino que se le suma el problema de la inflación galopante, que, bueno, está provocando dos problemas. Y fíjense una cosa, aún si nosotros pudiéramos actualizar los índices de inflación constantemente, el dólar blue, que es el verdadero dólar con el que la gente se mueve, está tan alto que aún así la renta es mínima, con lo cual no hay ningún motivo para que la gente invierta y alquile. Sí, te estábamos... Sí. Ya retornamos... sí, seguí vos, Hugo. Sí, disculpa porque tengo más referencia acá en la cama. Sí. Pero lo que yo digo, lo que sí le decía, aparte del gran problema de las consecuencias de esta gestión económica de este gobierno que ha profundizado la desigualdad de los ingresos, también no ha habido políticas públicas de incentivo a la inversión y por eso no hay tampoco, producto también de esta inestabilidad macroeconómica, de no tener seguridad jurídica, no ha habido tampoco crédito hipotecario. Entonces esto hace que el déficit que en Argentina se profundice, y el tema de la alquiler sea la única herramienta que tiene mucha familia en Argentina, a pesar de estar incluida en el artículo 14 bis de nuestra Constitución, que el Estado debe garantizar la posibilidad del beneficio social a que las familias o los argentinos tengan una vivienda digna. Bueno, lamentablemente vivimos en un país donde no hay seguridad jurídica, no tenemos normas claras, no tenemos estabilidad económica y sobre todo no tenemos una correcta distribución de los ingresos producto de la política económica. Esto hace que el déficit habitacional cada vez sea más grande y en función más grande, digo, los que no son propietarios, y la ley de alquileres afecta considerablemente. Por eso nosotros, en la relación, lamentablemente, el Frente no aceptó la necesidad de este debate y estamos planteando para el próximo mes tratar que tengamos el quórum suficiente, los diputados de partidos entiendan que esta es una demanda de muchas familias argentinas que se encuentran hoy desesperadas, pero también, como dije antes, es una doble vía. Muchos sectores inmobiliarios tampoco no alquilan sus viviendas por la falta de una seguridad jurídica y económica en la contratación. Por lo tanto, es de los dos lados que afecta esta ley, lamentablemente. Hugo, Lautaro Nieto te habla. Te hago una consulta. Vos que estás ahí, decime, ¿cuál es tu idea? ¿Por qué esa imposibilidad de esta gente de ver el daño que están haciendo? O sea, ¿cuál es? Porque vos acabas de decir, hay una doble combinación. La ley muy mal hecha y encima la inflación, las faltas, por ejemplo, como decías vos, de una seguridad jurídica.
digamos, todas esas razones que son tan obvias, ¿no las ve? ¿Esta gente no las ve? ¿Son tan burros? ¿Cuál es el problema? Porque incluso desde el punto de vista ideológico vienen perdiendo 5-0, porque ellos son seguramente los que venían a decir que iban a tratar de solucionar los problemas de la gente. Y como vos decís, eliminaron también el crédito hipotecario. La gente no tiene ninguna posibilidad de acceder a la vivienda. ¿No ven todo el daño que están haciendo? ¿Son tan burros? ¿Cómo es la cuestión? No, lo que no puede hacer con su política económica, la consecuencia que vive, establece un relato de Argentina que no existe, sostiene ese relato, y un tratamiento como esto, que responden claramente a una consecuencia de una mala política que el gobierno tenía que hacerlo, porque la definitiva es reconocer los resultados, sino que ellos tienen decisión. No hay otra... Pero es totalmente irracional, digamos, una cuestión que no... No lo limitaría a su forma de pensar. Lo que diría es que es un tema ideológico y de manera inteligente, cuando tratamos de leer y las consecuencias por qué no pueden aplicarse o por qué es aplicable la... Por eso, porque se desnuda la realidad de... Claro. Bueno, creo que con esto nos queda claro que el tema de pensar en la gente que tanto hablan, o sea, no se condicen los hechos con lo que dicen. Diputado, desde ya le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Y bueno, desde ya lo vamos a seguir consultando y esperemos que el mes que viene podamos llamarlo de nuevo para consultarlo acerca de la ley de alquileres. Le mandamos un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias, Hugo. Vos sabés que sos como, esta vez te tocó hablar de alquileres, pero sos como nuestro corresponsal económico en la Cámara, así que te vamos a seguir molestando. Un abrazo gigante, Hugo. Ahora yo digo, ¿no? Por ejemplo, un chico como Gastón se quiere comprar un departamento, ¿no? Gracias, Hugo. Sí, no sé si sí, se fue, ¿Sí? ya lo saludaron, Perdón. chicos. Entonces, el tema, un chico como Gastón se quiere comprar un departamento o se quiere ir a tus amigos o vos te querés ir a vivir solo, ¿cómo hacen? Es imposible y me parece que, a ver, me deja tranquilo, entre comillas, una cosa, estar en el lugar indicado, escuchar lo que hablaba Jorge al principio, de las ideas y de los datos y de cosas tangibles, me da una esperanza de que está este rumbo de decir, bueno, podemos sentarnos y ver cómo decimos, pero vos decías recién, lo de los créditos UBA que se discute, uno siente que no se discuten los problemas reales, es como si el paciente entrara en el quirófano y los cirujanos empezaban a hablar del partido del domingo o sea, están en una abstracción total los cirujanos de este paciente, que son el gobierno, Claro. Que uno dice, parece un chiste, uno a veces se le complica mucho también en esto, con los chicos, quizás el tema de comprar o de alquilar está muy lejos, ¿no? Pero uno va por algo más básico, con los chicos con los que uno hace política, intenta empezar a hablar del tema de ideas, el tema de sentarse y analizar, el tema de estudiar los problemas. Y aunque muchos agarran viajes y se interesan por eso, es muy complejo hacerles entender que ellos son capaces de estudiar la realidad y de cambiarla. O sea, es muy difícil. Entonces ya partiendo de esa base, se aleja mucho al sujeto que está perjudicado del quehacer político, Claro. y ahí ya es un círculo vicioso. La importancia de involucrarse, ¿no? Y Jorge, vos lo sabés muy bien, porque vos que tenés un grupo de jóvenes que te siguen, digamos, sabés que cuesta que se involucren, pero bueno, cuando lo hacen con todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también acá hay algo que los hábitos están cambiando. Y ocurre que hoy muchos chicos, yo lo veo en mi hijo, que no es un joven, ya es un adulto, tiene 40 años, y él me dice, realmente a veces me pongo a pensar en lo que nosotros vemos en Estados Unidos, ¿no? Que los jóvenes no quieren tener la vivienda propia porque saben que ese capital que tienen para tener la vivienda propia lo destinan a que ese capital se vaya moviendo y vaya produciendo nuevas rentas. Porque así como está comprobado que una persona en su vida laboral va a cambiar por lo menos 12 veces de puesto de trabajo, también esto es una cosa que hasta es como ellos te lo dicen muy claramente, ¿de qué me sirve a mí tener un inmueble si de repente no me va a gustar vivir en este barrio, voy a cambiar de trabajo y a lo mejor voy a la otra punta de la ciudad y me voy a necesitar alquilar ahí? Por eso la importancia que tiene esta ley de alquileres también, porque nosotros porque vivimos con la tradición
ítalo-española. El ladrillo. El ladrillo. Entonces es eso. Pero vos la verdad, si te lo pones a pensar, vos decís cuántos inmuebles ociosos tiene una persona. Vos suponete, un tipo que tiene una casa en un country, un tipo que tiene una casa en alguna zona veraniega, y ese tipo, si se pone, agarra papel y lápiz y dice, y ahí me convendría esta que tengo en lugar veraniego, la tacho y la vendo, y con el producido de la renta que me dé esto, bien invertida, obviamente, porque hoy también la inversión en ladrillos es una cosa que ya está, incluso hasta muchos inmuebles, tú conocemos mucha gente que alquila Airbnb, ¿no es cierto? Luján, muchísima gente que alquila Airbnb. Sí, hay gente que alquila. Entonces, yo digo que hoy no es tan importante la vivienda propia como era para nuestros abuelos y aún para nosotros mismos. De todas formas, esa es una ecuación nueva que vos decís que se está dando en Argentina, porque desde los últimos 3-4 años la propiedad ha bajado de valor. Claro. Cuando, en rigor de verdad, cuando nuestros padres y abuelos construían, en rigor de verdad se estaban capitalizando porque las viviendas subían de valor. Entonces vos cuando comprabas un ladrillo, no solamente te hacías tu casa, sino que construías a 10 y cuando vendías a 50, con lo cual habías ganado mucho dinero construyendo tu casa. Entonces había dos ecuaciones, tu casa y después la capitalización. Es cierto. En Estados Unidos también durante muchos años las viviendas subieron de precio, con lo cual a la gente le interesaba comprar, ojo. Lo que pasa es que a partir del 2018 también se estancó el mercado inmobiliario en Estados Unidos y entonces hoy parece que conviene más la renta, ponerla en un banco, el capital y ver qué pasa. Pero yo creo que eso vamos a volver al ladrillo porque el ladrillo finalmente se termina, históricamente en la Argentina se terminó, va subiendo de precio y sirve. Bueno, ustedes los inmobiliarios tienen una potecma, el ladrillo no traiciona. Así es cierto. Pero de todas formas, hoy, particularmente en Argentina, se está viendo eso de la venta de la propiedad, porque hoy, evidentemente, cualquier otra inversión que hagas, vos vendés una propiedad, aunque haya bajado un 25% en estos últimos años, y con ese dinero, en cualquier inversión que hagas, te va a dar muchísima más renta que los alquileres. Por eso decimos que esta ley actual de alquiler y esta circunstancia por la que vivimos es muy equitativa, perjudica a todas las partes, al inquilino, al dueño, al productor, al tipo que construye. No sé ya cuál va a ser el incentivo para la construcción, porque cuando no hay renta nadie construye. Pero entonces, sabes, la construcción, vos sabés muy bien la cantidad de puestos de trabajo que generan, entonces es realmente importante. Por suerte todavía hay una ecuación que es el diferencial entre el costo de la construcción y el de venta, todavía hay un margen de ganancia para las empresas constructoras y eso es lo único que estamos viendo. Pero con Jorge estamos analizando hacer una presentación, si Dios quiere, cuando sea gobierno Patricia Bullrich para crear una especie de crédito UVA a la modalidad chilena, que bueno, está en elaboración y sería muy importante porque va a producir un cambio enorme en Argentina. Bueno, desde ya, gracias a todos y Jorge, nos tenemos que despedir porque ya llegamos a las 7 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, nuevamente la contamos a María Luján y nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere. Acá el conejo que nos saluda detrás de la producción.